Mucha gente vive atrapada entre muros que, según les dijeron, les conducirían a la libertad. Semana tras semana se sientan en bancas, siguen rutinas y lo llaman fe. Sin embargo, sienten que les falta algo. En el fondo, hay un anhelo silencioso por algo real, algo puro, sin filtros y vivo. Si alguna vez has sentido esa tensión, ese susurro que dice, debe haber algo más, no estás solo y no estás loco. Jesús nunca diseñó una fe confinada en edificios ni limitada por rituales. Vino a liberarnos. Antes de sumergirnos en este viaje, haz una cosa. Suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nunca la verdad que la mayoría de los sistemas esperan que nunca escuches. Este video puede resultar incómodo. Puede que cuestione todo lo que te han enseñado. Pero si me acompañas hasta el final, descubrirás cómo seguir a Jesús con una autenticidad inquebrantable, sin necesidad de volver a la iglesia. Te dijeron que abrieras tu Biblia, pero solo bajo su supervisión. Te advirtieron sobre las malas interpretaciones, sobre profundizar demasiado y sobre cuestionar lo ya explicado. Pero la verdad es que Jesús nunca construyó templos de control. Construyó relaciones de confianza. Caminó con pescadores, no con eruditos. Abrió las escrituras en caminos polvorientos, no desde púlpitos pulidos. Y con esa sencillez, devolvió el poder a la gente común. Ese mismo poder reside en ti. Nunca debiste sentarte en silencio en un santuario, mientras un hombre interpretaba la voz de Dios. Jesús dijo que el Espíritu te guiaría a toda la verdad, no tu pastor ni una guía de estudio. Habló de revelación, no de religión. No pidió a sus discípulos que se matricularan en seminarios. Los invitó a caminar con Él, a comprender las Escrituras en la vida real. Él también quiere eso para ti. La pregunta es, ¿confías más en su voz que en la de ellos? Las iglesias modernas construyen cercas alrededor de la Biblia y la llaman seguridad. Pero las cercas no protegen, sino que aprisionan. No necesitas griego, hebreo, ni un título en teología para escuchar a Dios. Necesitas hambre, necesitas valentía, y necesitas liberarte del miedo que te dice que no eres suficiente. Porque cuando Jesús rasgó el velo, se aseguró de que nada volviera a interponerse entre tú y tu Padre. Pregúntate, ¿quién se beneficia cuando te dicen que no estás calificado? ¿Quién gana poder cuando te convencen de que no puedes leer las Escrituras sin su perspectiva? Jesús volteó las mesas en el templo por una razón. Vio cómo los líderes espirituales construían barreras y las llamaban santas. Vio la manipulación y la derribó por completo. Tienes derecho a leer, derecho a cuestionar, derecho a comunicarte con Dios sin permiso. Pero este es el secreto que no te revelarán. Tu crecimiento espiritual amenaza al sistema, porque un creyente informado es un creyente libre. Y un creyente libre no diezma a ciegas, no se queda callado, no sigue reglas que Jesús nunca dio. Por eso, el estudio personal de la Biblia no es solo una disciplina, es una declaración de libertad, de intimidad, de rebelión contra la codependencia espiritual. Esta es tu invitación a luchar con Dios, a levantarte temprano, a abrir la palabra y decir, habla Señor, te escucho. No necesitas un sermón, necesitas rendirte. Deja que el Espíritu Santo te enseñe en la quietud. Deja que las preguntas surjan. Deja que el texto te provoque. La fe no se trata de certeza, sino de búsqueda. Y tu búsqueda comienza ahora. ¿Qué esperas? Desempolva la Biblia que ha estado guardada en tu estantería. Haz las preguntas que decían que eran peligrosas. Anímate. Y recuerda, Jesús nunca dijo, vengan a la iglesia y los haré pescadores de hombres. Dijo, síganme. Y el camino que Él recorre está abierto. Te han dicho que la iglesia es donde se reúnen los cristianos. Pero cuando Jesús reunió a sus seguidores, no necesitaba vitrales ni boletines. Necesitaba un espacio, una comida, un corazón dispuesto a ser transformado. La primera iglesia nació en hogares, no en catedrales. Intimidad, no formalidad. Comunidad, no representación. Ahí es donde el cielo tocó la tierra, alrededor de las mesas, no bajo campanarios. En el aposento alto, Jesús hizo algo sagrado. Se arrodilló, lavó pies,
partió el pan, no predicó un sermón, lo encarnó, y en ese momento nos mostró lo que la iglesia siempre debió ser: personal, desordenada y llena de amor, sin máquinas de humo, sin escenarios, solo presencia. La comunión en casa no es una degradación, es un regreso a las voces reales, a las lágrimas reales, a la conexión real. No fuiste creado para ser un espectador en una banca, fuiste creado para participar en una familia, para traer una palabra, para ofrecer un canto, para imponer las manos sobre alguien y orar. No necesitas permiso para ser la iglesia, ya lo eres. Pero el sistema no quiere que lo sepas, porque cuando te reúnes en hogares, no necesitas presupuestos millonarios, no necesitas personal a tiempo completo, no diezmas para hipotecas, sino para necesidades. Y eso aterroriza a las instituciones basadas en la dependencia, porque cuando los creyentes se reúnen fuera del sistema, crecen. En Hechos, la iglesia primitiva no tenía estacionamientos, tenía un propósito. Se reunían a diario, partían el pan, vendían sus posesiones para cuidarse mutuamente. Así es la iglesia, cuando el amor guía, no la logística. Esa es la clase de iglesia que Jesús creó con su muerte. Y esa es la clase de iglesia que puedes vivir ahora mismo, en tu hogar, alrededor de tu mesa. No necesitas esperar aprobación. Empieza con tu familia, tus vecinos, una o dos personas que tengan hambre de algo real. Oren juntos, lean juntos, coman juntos. Eso no es rebelión, es restauración. Eso no es peligroso, es bíblico. Jesús nunca dijo: vayan y edifiquen iglesias. Dijo: hagan discípulos. ¿Qué te detiene? Enciende una vela, pon la mesa, abre tu corazón. La iglesia no es a dónde vas, es quién eres. Y el avivamiento que anhelas podría comenzar en tu sala. La oración nunca fue concebida como una actuación. No fue hecha para micrófonos ni para elocuencia ensayada. Jesús no enseñó a sus discípulos a impresionar, les enseñó a conectar. Oró en desiertos, en cimas de montañas, en barcas, en jardines, solo, con amigos, con lágrimas. Esa es la oración en su forma más pura, cruda y real. Te han dicho que la oración ocurre en ciertos momentos, en ciertos lugares, dirigida por ciertas personas. Pero Jesús desmintió esa idea. Dijo: entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con tu Padre. No es un guión, no es un espectáculo, es una conversación, un salvavidas, un susurro sagrado en medio de tu caos. Dios no espera en edificios, camina a tu lado, en el lavabo, en el auto, en tu peor día y en el mejor. Te escucha cuando tartamudeas, cuando estás enojado, cuando no dices nada. La verdadera oración no requiere postura, requiere presencia, y Jesús lo demostró en cada paso que dio. La tragedia es que hemos convertido la oración en un ritual, algo programado, algo formal, pero Jesús nunca dejó de orar. Vivía en comunión. Cada respiración era una conexión. A eso nos invita, no a las intercesiones del domingo por la mañana, sino a la intimidad diaria. Y aún así, las iglesias te convencen de que necesitas líderes que te enseñen a orar, que tu voz no es poderosa si no se amplifica. Pero el cielo no responde al volumen, sino a la fe. No necesitas ser elocuente, necesitas ser honesto. Ahí es donde Dios te encuentra. El Espíritu intercede cuando no puedes, cuando no sabes qué decir, cuando te faltan las palabras. Ese es el tipo de acceso que Jesús murió para darte, no filtrado por el clero ni confinado a ceremonias, sino una comunión constante con el Padre, como su Hijo. Así que habla con Él, ahora mismo, en voz alta, en un susurro, en silencio, donde quiera que estés. Ese es tu lugar sagrado. Ahí es donde comienza la oración, no en un altar, sino en tu corazón. Si crees que la evangelización se trata de repartir tratados o citar romanos, te han mentido. Jesús nunca invitó a la gente a la iglesia, Él iba a ellos, en las calles, en los barrios bajos, en medio de su caos. Se sentaba a la mesa con pecadores y entraba en lugares donde ningún líder religioso se atrevía a entrar. Eso es evangelización. No necesitas un escenario, necesitas amor.
No necesitas una estrategia, necesitas compasión. Jesús no recitaba guiones, leía las almas, hacía preguntas, escuchaba, sanaba, se daba cuenta. Así es como se mueve el Evangelio. No a través de programas, sino a través de personas. Las iglesias nos han enseñado que la evangelización es un evento, un método, un departamento ministerial. Pero no lo es. Es un estilo de vida. Es cómo te presentas en el trabajo, cómo respondes a los conflictos, cómo amas a quien nadie más ve. No evangelizas por deber. Evangelizas porque te arde el corazón. Ese es el fuego que Jesús encendió en sus seguidores. Un fuego que no esperó al domingo. Un fuego que revolucionó las ciudades. Los primeros creyentes no invitaban a la gente a los servicios. Llevaban su presencia a todas partes. Supermercados, carreteras, cárceles. Así fue como el mundo cambió. Un encuentro a la vez. Te han dicho que no estás calificado, que necesitas capacitación. Pero el mayor evangelista es el que vive transformado. Tu historia, tus cicatrices, tu sanación. Ese es tu evangelio. Y cuando lo compartes sin vergüenza, el reino avanza. Así que deja de esperar. Pídele a Dios que interrumpa tu día. Mantente disponible. Mantente presente. Sé lo suficientemente valiente para acompañar el dolor de alguien sin necesitar una respuesta perfecta. Ese es el Evangelio. Ese es Jesús. Y Él sigue caminando por las aldeas samaritanas, a través de ti. Vayan. No a predicar, sino a amar. No a convencer, sino a conectar. Llevan la luz, que brille en las sombras donde las iglesias nunca llegan. Te enseñaron a dar. Solo lo suficiente para ser obediente, no lo suficiente para ser peligroso. Usaron el miedo, la culpa y las maldiciones del Antiguo Testamento para que diezmaras sin cuestionarlo. Pero esto es lo que nunca te dijeron. Jesús nunca ordenó una regla del 10%. Él ordenó amor. Elogió a la viuda, no por su porcentaje, sino por su corazón. Les dijo a los ricos que lo dieran todo, no a un templo, sino a los pobres. ¿Y si dar no se tratara de sistemas, sino del espíritu? La iglesia primitiva no financiaba edificios, sino que se financiaban entre sí. No recaudaban dinero para los salarios del personal, sino que vendían terrenos para que nadie se quedara sin nada. Eso no fue una campaña, fue una revolución. Una comunidad donde se veían las necesidades, se compartían las cargas y el dinero fluía como la misericordia. Sin colectas, sin manipulación, solo obediencia al susurro del Espíritu Santo. Da. Pero hoy, la mayoría de las iglesias han invertido eso. Dicen que dar a la iglesia es darle a Dios. Pero ¿cuánto de ese dinero llega realmente a los hambrientos, a los sin techo, a los desesperados? ¿Cuántas veces has visto a una iglesia construir muros cada vez más grandes mientras su gente se derrumba dentro? Eso no es generosidad. Eso es imperio. Y Jesús no construyó imperios. Construyó altares de sacrificio. Te dijeron que si no diezmabas, serías maldito. Pero Gálatas dice que Cristo se hizo maldición para que pudieras ser libre. Libre para dar, no por miedo, sino por alegría. No para cumplir una ley, sino para satisfacer un amor que te mueve. Tu generosidad nunca se midió con una fórmula, sino con fuego. El fuego que se enciende cuando ves a alguien necesitado y dices, puedo ayudar. Dios no quiere tu 10%, quiere todo tu corazón. Quiere un espíritu que ve, da y actúa según su inspiración. Porque en ese momento, cuando das en secreto, cuando das con sacrificio, cuando das sin recibo, es cuando el cielo invade la tierra. Es entonces cuando dar se vuelve sagrado, y esta es la verdad. Cuando das directamente a alguien que sufre, sientes algo que ningún sobre de ofrenda puede replicar. Sientes un propósito, sientes a Jesús, porque ahí es donde Él dijo que estaría, en el hambriento, el sediento, el forastero, no detrás de un púlpito, sino en el dolor de este mundo, esperando ser amado. Así que da radicalmente, da personalmente, da como si la gracia te hubiera destrozado el corazón. Porque la moneda del reino no es el dinero, sino la misericordia, y el retorno de esa inversión, eterno. El liderazgo en el reino no se ve en títulos,
Se ve en toallas. Jesús lo demostró la noche en que se inclinó y lavó pies en lugar de exigir adoración. No vestía ropajes de autoridad, vestía la humildad del cielo. Y sin embargo, las iglesias modernas han reconstruido los tronos que él derribó. Te dicen que te sometas a los líderes espirituales. Pero Jesús dijo, todos sois hermanos. Nos advirtió que no llamáramos a nadie rabí, maestro o padre. No rechazaba el honor, sino la jerarquía. Porque en el momento en que un hombre se coloca por encima de otro en nombre de Dios, el evangelio se distorsiona. El verdadero liderazgo no exige sumisión, sino que se gana la confianza. No da órdenes desde una plataforma, sino que sirve desde la tierra. Jesús redefinió la grandeza como servicio. Invirtió la pirámide e invitó a sus seguidores a hacer lo mismo. Pero en algún momento del camino, la invertimos. Ahora tenemos pastores que actúan como directores ejecutivos, obispos con séquitos e instituciones que se parecen más a corporaciones que al cuerpo de Cristo. Y nos preguntamos, ¿por qué hay agotamiento? ¿Por qué la gente está espiritualmente desnutrida? Es porque el control ha reemplazado la conexión. Pero la iglesia primitiva no operaba así. Elegían ancianos en plural, tomaban decisiones juntos. Buscaban a Dios como un solo cuerpo, no como una estructura dividida. Cada creyente tenía un rol, cada voz importaba, y el Espíritu actuaba libremente, sin filtrarse a través de una cadena de mando. Eso es lo que Jesús pretendía, una comunidad de iguales, no clones, no consumidores, sino coherederos de la gracia, caminando juntos, corrigiéndose unos a otros con amor, animándose unos a otros con verdad, sin escenarios, sin superestrellas, solo hijos e hijas siguiendo a un mismo pastor. Así que, si alguna vez te han dicho que te sientes, guardes silencio y dejes que los líderes dirijan, recuerda esto: la mayor autoridad que necesitarás ya está en ti. Su nombre es el Espíritu Santo, y cuando Él habla, ningún sistema humano puede silenciarlo. En algún momento del camino, nos convencieron de que necesitábamos un intermediario, alguien más santo, alguien más capacitado, un mediador que explicara a Dios, que nos representara ante Él. Pero Jesús no murió para darte acceso a otro hombre, murió para darte acceso al Padre. Cuando el velo se rasgó, el cielo gritó, entra, no más sacerdotes, no más rituales, no más separación. Fuiste creado para caminar con Dios, para escuchar su voz, para conocer su voluntad, no de segunda mano, ni filtrada, sino directamente. Eso no es arrogancia, ese es el nuevo pacto. Pero el sistema no funciona sin intermediarios, así que te mantiene dependiente de sermones, consejeros y políticas. Te hace sentir que no eres lo suficientemente espiritual, inteligente ni maduro para escuchar a Dios. Pero la Escritura dice que tienes una unción y que conoces la verdad. Esta dependencia es un sabotaje espiritual. Impide tu crecimiento. Paraliza tu propósito. Porque mientras creas que necesitas a alguien más para acceder a Dios, nunca accederás a la plena autoridad que Él ha puesto en ti. Y al enemigo le encanta eso. Pero Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, no la de su pastor, no la de su denominación, la suya. Y esa voz sigue hablando, por la palabra, por el Espíritu, por el fuego que arde en tu interior, cuando la verdad te llega al alma como un rayo. No necesitas permiso para escuchar a Dios. No necesitas una plataforma para hablar lo que Él te muestra. Solo necesitas fe. Fe para creer que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos ahora vive en ti. No a tu lado, sino en ti. Eso lo cambia todo. Así que deja de esperar. Deja de externalizar tu fe. Deja de pedirle a alguien más que confirme lo que Dios ya te ha susurrado. Tienes pleno acceso. Úsalo. Vive en Él. Y nunca lo devuelvas. Nunca fuiste un participante pasivo en tu propia fe. La iglesia no es un espectáculo. No es un programa. Es un cuerpo. Y cada parte importa. Cada voz. Cada don. Cada historia. No fuiste salvo para sentarte. Fuiste salvo para servir. El cristianismo moderno ha profesionalizado el ministerio. Pero en el reino
No hay profesionales, solo personas apasionadas, personas que se entregan, que lo dan todo porque han recibido más de lo que merecían. Al reunirse, todos deben estar manos a la obra. Un himno, una palabra, una oración, un testimonio. Así lo describió Pablo. No un servicio preestablecido, sino un organismo vivo, donde el espíritu fluye libremente y cada creyente viene preparado para dar, no solo para recibir. Pero eso aterroriza a los sistemas, porque cuando todos funcionan, nadie controla. Cuando se activan los dones, las jerarquías se desmoronan. Por eso la mayoría de las iglesias mantienen a la gente pasiva, conectada, pero no empoderada, ocupada, pero no audaz. Fuiste creado para arder, para profetizar, para enseñar, para sanar, para dar, para construir el cuerpo en amor, no esperando un micrófono, sino usando lo que ya tienes en tus manos. ¿Y cuando hacemos eso juntos? Las puertas del infierno no tienen ninguna posibilidad. La iglesia primitiva revolucionó el mundo porque cada miembro era un ministro, sin espectadores, sin márgenes, solo discípulos llenos del Espíritu, que sabían que el mismo Jesús que caminó por Galilea, ahora caminaba dentro de ellos. Así que preséntate con fuego, habla con valentía, da un paso al frente con fe. No necesitas credenciales para que te llamen, solo necesitas decir que sí. Les dijeron que la evangelización se da en escenarios, pero Jesús nos mostró que se da paso a paso, un paso delante del otro, entrando directamente en la vida de las personas, sin esperar a que vengan a nosotros, sino yendo donde nadie más lo hará, a los marginados, a los quebrantados, a los olvidados. Ahí es donde brilla el Evangelio, y ahí es donde estás llamado. La mujer samaritana no conoció a Jesús en una sinagoga, lo conoció junto a un pozo. Zaqueo no se salvó en un servicio, se salvó en su propia mesa. Una y otra vez, Jesús nos mostró que la verdadera evangelización no se trata de discursos refinados, sino de presencia, estar presente, escuchar, amar, ver a quienes nadie más ve. La tragedia es cómo hemos convertido este llamado sagrado en fórmulas incómodas. 4 leyes espirituales, guiones paso a paso, presentaciones llenas de presión. Pero Jesús no usó fórmulas, usó compasión. Respondió al dolor, hizo preguntas que desgarraron el alma. No vendió el Evangelio, lo encarnó. No necesitas entrenamiento para amar a alguien. No necesitas un curso para ver a la persona que llora en el supermercado, ni al amigo que se ahoga en silencio en la ansiedad. Solo necesitas ojos para ver, oídos para oír, y un corazón rendido a los impulsos del Espíritu. Y cuando actúas según esa inspiración, el cielo invade la tierra. La evangelización más poderosa no empieza con ¿puedo hablarte de Jesús? Empieza con ¿cómo estás? Empieza con comidas compartidas, tiempo invertido y un amor que no se desvanece. Ese es el Evangelio, no memorizado, sino encarnado, no entregado, sino demostrado. El mundo no necesita otra cruzada. Necesita creyentes que vivan como Jesús es real. Los lunes, en el tráfico, en las cafeterías. Así nacen los movimientos. Así cambian las ciudades. Así se encienden vidas, un encuentro a la vez, a través de personas que llevan a Cristo en lo cotidiano. Así que deja de esperar un micrófono. Ya tienes un campo misionero. Tu trabajo, tu calle, tu próxima conversación. Deja que el Evangelio fluya a través de ti como el aliento. No se trata de ser perfecto, se trata de estar presente. Y Jesús se encargará del resto. Te enseñaron a dar, pero nunca a confiar. Porque cuando el dinero fluye a través de las instituciones, es fácil pensar que dar equivale a obedecer. Pero Jesús nunca pidió porcentajes, lo pidió todo. Y no templos ni edificios, sino para los que sufren, los hambrientos, los invisibles. La iglesia hoy recauda millones para construir muros, mientras que fuera de ellos la gente duerme en autos y muere de hambre en silencio. Y aún dicen, traigan el diezmo íntegro al alfolí. Pero el alfolí ya no es un edificio. Tú eres el templo. Tú eres el lugar donde el cielo toca la tierra. Y tu generosidad debería reflejar eso. Cuando das por culpa,
es manipulación. Cuando das por amor, es adoración. Jesús no avergonzó al joven rico, lo invitó a la libertad, pero el precio fue demasiado alto, y lo sigue siendo para muchos, porque dar no se trata de dinero, sino de control, y soltar aterroriza a quienes aún se aferran al sistema. Pero fuiste creado para dar como el cielo da, libremente, con generosidad, sin temor a la escasez. Fuiste creado para dar en secreto, no por aplausos ni por puntos, sino porque el Espíritu te movía. Esa clase de dar no se puede enseñar en sermones, hay que vivirlo. Tus manos fueron hechas para alimentar a los pobres, vestir a los que sufren frío, sostener a los quebrantados, no para construir monumentos a la gloria del hombre. La iglesia primitiva lo entendió. No diezmaban para los salarios, se daban unos a otros, y a nadie le faltó nada. Ese es el reino. Eso es lo que hemos olvidado. Así que abre los ojos. ¿Quién a tu alrededor necesita ayuda? ¿A quién ha puesto Dios en tu camino? No esperes una campaña. Sé el milagro por el que alguien ora. Da lo que tienes. Da lo que creías que no podías. Porque donde el amor lleva, la carencia pierde. Y cuando lo hagas, lo sentirás. Esa oleada de cielo que irrumpe en tu momento cotidiano. Ese silencio sagrado cuando la obediencia vence al miedo. Eso no es caridad. Eso es adoración. Y es la clase de adoración que Jesús todavía busca. El sistema sobrevive gracias a tu silencio. Prospera cuando te crees demasiado pequeño, demasiado indigno, demasiado incompetente. Pero Jesús miró a los pescadores, a los recaudadores de impuestos y a las exprostitutas y les dijo: ustedes son la luz del mundo. No solo los sacerdotes, no solo los predicadores. Ustedes. La verdad es que la mayoría de las iglesias están construidas para que permanezcas en tu puesto. No necesitan que brilles. Necesitan que estés presente, que sirvas en silencio y que diezmes fielmente. Pero Jesús no te llamó a asistir. Te llamó a la autoridad. Te dio dones. Fuego espiritual destinado a sacudir las puertas del infierno. Y aún así, semana tras semana, los creyentes permanecen en silencio en las bancas mientras algunas voces resuenan desde las plataformas. Esto no es orden bíblico, sino supresión espiritual. Porque cuando el cuerpo no funciona como tal, se paraliza, y el mundo sufre por ello. No fuiste salvado para ser espectador, fuiste salvado para construir. Cada parte de ti, tu voz, tu dolor, tu pasado, tu pasión, fue diseñada para edificar a otros, para enseñar, para consolar, para sanar. Y si lo entierras bajo sistemas religiosos, estás enterrando el progreso de alguien más. La iglesia primitiva lo comprendió. Se reunían no para impresionarse, sino para recibir poder. Todos aportaban algo, una palabra, una canción, una historia. No era caos, era comunión, era algo vivo. Y el espíritu tenía espacio para moverse, no solo en el escenario, sino también en las gradas. ¿Qué pasaría si dejáramos de pedir permiso para ser quienes Dios ya nos llamó a ser? ¿Qué pasaría si dejáramos de esperar el micrófono y empezáramos a hablar? ¿Qué pasaría si el avivamiento no viniera de las plataformas, sino de personas que finalmente creen que nunca debieron sentarse? Levántate, habla, sirve, muévete, no porque el sistema lo diga, sino porque el Espíritu ya lo dijo. Jesús no rasgó el velo para que lo reconstruyéramos con políticas, posturas y programas. Pero eso es precisamente lo que ha hecho el cristianismo moderno. Reconstruyó la distancia que él quiso eliminar con su muerte. Colocó sacerdotes donde debería haber amigos, estructuras donde debería haber espíritu. No necesitas intermediario. Tienes acceso directo, ahora mismo, tal como estás. No necesitas limpiarte primero. No necesitas recitar una liturgia. No necesitas aprobación. Necesitas fe. Fe para entrar en la sala del trono como un niño que pertenece allí, porque así es. El espíritu en ti no es una versión juvenil. No está limitado. No es de segunda mano. Es el mismo espíritu que se cernió sobre la creación, que resucitó a Cristo de la tumba, y vive en ti para guiarte, convencerte, consolarte y guiarte. Eso significa que no solo estás invitado, sino que estás empoderado.
Pero la mayoría de las iglesias no te enseñarán esto. Porque cuando los creyentes viven con confianza, ya no alimentan el sistema. Dejan de depender del domingo para su vida espiritual. Empiezan a vivirlo a diario. Y eso es una amenaza para quienes necesitan seguidores más que discípulos. Es hora de recuperar lo que la religión intentó robarte. Tu intimidad, tu identidad, tu herencia. No necesitas buscar profetas para encontrar palabras. Llevas la palabra en ti. No necesitas intercesores para alcanzar el cielo. Llevas el cielo contigo. Cada habitación que entras es una oportunidad para un encuentro divino. Así que deja de encogerte. Deja de dudar. Deja de externalizar tu fe. El velo se rasgó. El acceso es tuyo. Entra con valentía. Habla con libertad. Confía profundamente. Porque Jesús no murió para crear denominaciones. Murió para crear relaciones. Y el mundo está esperando hijos e hijas que sepan quiénes son y quién es su Padre. La mentira más peligrosa que la iglesia te ha dicho es que no eres suficiente sin ella. Pero aquí está la verdad. Estás completamente equipado, completamente amado, completamente llamado, ahora mismo, no porque hayas seguido un sistema, sino porque seguiste al Salvador. Jesús no vino a fundar una institución, vino a fundar una familia, un reino, un movimiento que no podía ser enjaulado por muros ni diluido por el control. Y ese movimiento comienza cuando personas como tú dejan de esperar que la religión confirme lo que Dios ya consumó. No necesitas ir a la iglesia para ser la iglesia. No necesitas diezmar para ser generoso. No necesitas clérigos para orar. No necesitas aprobación para predicar. Solo necesitas un corazón ardiente y la valentía de decirle sí a Jesús, aunque eso signifique rechazar la tradición. Esto no es rebelión, es regreso. Regresa al evangelio puro y radical, al Cristo que cambió las tornas, rompió las normas y liberó a los cautivos. Nunca debiste ser otro asiento ocupado. Debiste ser un incendiario, un caminante por la libertad, un portador de la verdad, un discípulo. Así que ve, no para encontrar una religión, sino para seguir a Jesús. Que tu vida se convierta en el sermón, que tu amor se convierta en el altar, que tu obediencia se convierta en la revolución. Porque el mundo no necesita más iglesias, necesita más cristianos que vivan como Cristo. Y si este mensaje despertó algo en ti, no lo guardes en secreto. Compártelo. Dilo. Sé valiente. El reino avanza y necesita tu voz, tu pasión. Tú sí. Así que suscríbete, activa las notificaciones y únete a una comunidad global de creyentes que rompen con las ataduras religiosas y se adentran en la fe auténtica. Ya no estás solo. Nunca debiste vivir tu fe confinado a muros ni filtrado por sistemas. Jesús rasgó el velo para que pudieras caminar en libertad, hablar con el Padre y vivir una vida llena de propósito. Si este mensaje te conmovió, suscríbete al canal, comparte esta verdad y entra con valentía en la vida a la que Jesús te llamó. Soy Oliver, y camino por este mismo camino, imperfectamente, pero con los ojos fijos en Él. Gracias por estar aquí. Manténganse cerca, manténganse auténticos y hasta la próxima. Que su fe sea intensa y su corazón rebose de alegría.